¿Soy el malo por denunciar a mis padres? Rompieron mi cerradura para regalarle mi casa a mi hermano mayor. Cuando llegué y los vi instalados, no les pedí que se fueran. Llamé a la policía por allanamiento de morada. Verlos salir en una patrulla fue el precio de recuperar mi dignidad. Dicen que los padres aman a todos sus hijos por igual, que el corazón de una madre no tiene favoritos. Pero cualquiera que haya crecido en una casa como la mía sabe que esa es la mentira más grande y dolorosa que nos contamos para no derrumbarnos. Mi nombre es Martín, tengo 32 años, y desde que tengo uso de razón, he sido el Plan B, el actor secundario en la película de mi propia familia. El protagonista siempre fue, es y, según mis padres, siempre será mi hermano mayor, Roberto. Para entender por qué defiendo mi casa con uñas y dientes hoy, primero tienen que entender lo que significó crecer bajo la sombra de Roberto. No hablo de celos infantiles, hablo de una jerarquía brutal que se estableció desde mi infancia. Recuerdo una Navidad, yo tendría unos 8 años y Roberto 10. Yo había pedido una bicicleta con todas mis fuerzas. La mañana de Navidad, había una bicicleta reluciente, roja, de montaña, junto al árbol. Mi corazón saltó de alegría, hasta que mi padre, don Ernesto, dijo, esa es para el campeón, para Robertito. Tú, Martín, toma esta caja. Mi regalo eran calcetines y un juego de mesa usado que había comprado en un bazar. Cuando pregunté por qué, mi madre, doña Claudia, me dijo esa frase que marcaría mi vida, tu hermano es mayor, él necesita cosas mejores para desarrollarse. Tú confórmate y no seas envidioso. La secundaria fue peor. Roberto era el clásico chico problema, reprobaba materias, se peleaba en el recreo y faltaba a clases. Pero cada vez que la directora llamaba a casa, mis padres lo defendían, es que el sistema es muy rígido, mi hijo es un espíritu libre, es un líder incomprendido. Mientras tanto, yo me desvelaba estudiando. Sacaba dieces, ganaba diplomas de aprovechamiento y, ¿saben qué pasaba cuando llegaba a casa con las calificaciones? Nada. Absolutamente nada. Mi padre apenas las miraba y decía, es tu obligación, Martín. No esperes una fiesta por hacer lo que te toca. Pero si Roberto lograba pasar de panzazo una materia con un 6, organizaban una cena especial para celebrar su esfuerzo. Aprendí a ser invisible para no estorbar en su celebración de la mediocridad. En la preparatoria, la dinámica se volvió económica. Yo quería entrar al equipo de fútbol, pero mis padres decían que no había dinero para uniformes. Sin embargo, a la semana siguiente, Roberto aparecía con tenis de marca, consolas de videojuegos nuevas y dinero para salir con sus novias. Él era el carismático, el que necesitaba socializar. Yo era el aburrido, que podía quedarse en casa leyendo libros prestados de la biblioteca pública. La universidad fue el punto de quiebre. Roberto, por supuesto, exigió ir a una universidad privada carísima. Mis padres hipotecaron parte de su tranquilidad para pagarla, diciendo que era una inversión. Roberto duró 3 semestres, se la pasó de fiesta en fiesta hasta que lo expulsaron. ¿Hubo regaños? No. Hubo consuelo. Pobrecito, es que los maestros le tenían envidia. Yo, en cambio, entré a la universidad pública. Trabajé de mesero, de cargador en una bodega y de auxiliar de limpieza para pagarme mis propios libros y mi transporte. Me gradué con honores en logística y administración. ¿Fueron mis padres a mi graduación? Llegaron tarde, y se fueron temprano porque Roberto tenía un partido de fútbol amateur y no se lo podían perder. Sin embargo, ese desprecio fue mi gasolina. Gracias a mi carrera y a esa disciplina de hierro que forjé en soledad, conseguí un empleo como gerente de almacén en una empresa de distribución. No es un trabajo glamuroso. Me paso el día entre cajas, inventarios, montacargas y polvo. Mis manos se llenan de tierra y mi espalda duele al final del día. Pero es un trabajo honesto, seguro y, sobre todo, me paga lo suficiente para vivir con dignidad. Ese sueldo fue mi boleto de salida del infierno. A los 24 años, junté mis primeros ahorros y me fui de la casa de mis padres. No miré atrás. Durante años, viví en cuartos rentados, ahorrando cada centavo, comiendo atún y arroz, con un solo objetivo, tener algo que fuera mío, algo que Roberto no pudiera tocar. Hace 5 años, encontré la oportunidad. En una colonia vieja, en las afueras de la ciudad, vendían una propiedad que todos llamaban la Casa de las Ratas. Era una ruina, techos con goteras, paredes llenas de moho negro, el jardín era una selva de maleza y basura. Nadie la quería. Pero yo vi su potencial. Usé todos mis ahorros para dar el enganche y el banco me prestó el resto porque mi historial crediticio era impecable. Cuando mis padres vieron lo que compré, se rieron en mi cara. Roberto, que vivía en un departamento de lujo rentado que apenas podía pagar, me dijo, Martín, siempre has sido un perdedor, pero esto es el colmo. Compraste un basurero.
Qué vergüenza invitar a alguien ahí. No les contesté. Me arremangué la camisa y empecé a trabajar. Durante 4 años, cada fin de semana, cada vacación y cada tarde libre, me dediqué a esa casa. Yo mismo lijé los pisos de madera vieja hasta que brillaron como oro. Aprendí plomería para cambiar toda la tubería oxidada. Resané cada grieta de las paredes, pinté la fachada de un color azul profundo que siempre soñé, y transformé ese jardín de maleza en un pequeño huerto con árboles frutales. Esa casa no es solo ladrillos y cemento. Es la prueba física de que yo valgo algo. Cada rincón tiene mi sudor. Es mi santuario, el único lugar en el mundo donde no soy la sombra de nadie, donde hay paz, donde el silencio es un regalo y no un castigo. Mi trabajo modesto en el almacén paga la hipoteca puntualmente, y por primera vez en mi vida, me sentía completo. Pero cometí un error. Un error terrible impulsado por ese estúpido deseo que todos tenemos de que nuestros padres nos reconozcan. Cuando terminé la remodelación, los invité a una pequeña comida para inaugurar la casa. Quería que vieran lo que el hijo invisible había logrado. Vi cómo a mi madre se le abrían los ojos al ver la cocina integral que yo mismo instalé. Vi a Roberto mirar con envidia mi pantalla de 60 pulgadas en la sala climatizada. «Te quedó decente», dijo mi padre, sin mucho entusiasmo, mientras Roberto se servía una cerveza de mi refrigerador sin preguntar. Aunque es demasiado espacio para una persona sola, ¿no crees? Debí haber escuchado la advertencia en esa frase. Debí haberlos echado en ese momento. Pero no lo hice. Sonreí y les di las gracias por venir. No sabía que, en la mente de mi familia, mi éxito no era motivo de orgullo, sino un recurso disponible para cuando el niño de oro volviera a fallar. Y el fallo de Roberto estaba a la vuelta de la esquina, listo para intentar derrumbar todo lo que yo había construido. Mi paz duró exactamente 6 meses después de esa fiesta de inauguración. 6 meses donde pude disfrutar de mi café en el pórtico sin escuchar gritos, 6 meses de llegar a un hogar que olía a limpieza y no a problemas. Pero el caos de la familia, como una enfermedad mal curada, siempre encuentra la manera de regresar. Todo comenzó un martes por la tarde. Estaba en el almacén revisando un embarque de electrodomésticos cuando recibí una llamada de mi madre, doña Claudia. Su voz sonaba diferente, extrañamente dulce, con ese tono quebradizo que usa cuando quiere algo. «Martín, hijo, tienes que venir a cenar hoy. Hace tanto que no nos vemos como familia. Tu padre preparó carne asada, esa que tanto te gusta. Por favor, no nos desprecies». Mi instinto me gritaba que no fuera. Cada vez que mi madre usaba la palabra familia, mi cartera o mi paciencia terminaban vacías. Pero, como el tonto que busca aprobación, pensé, quizás solo quieren convivir. Quizás por fin aceptan que soy un adulto independiente. Acepté ir. Al llegar a la casa de mis padres, supe de inmediato que algo andaba muy mal. La entrada estaba bloqueada por el auto deportivo de Roberto, un coche que compró a crédito y que ya tenía un golpe en la defensa. Al entrar a la sala, la escena era dantesca. Había maletas abiertas por todos lados, bolsas de basura negra con ropa, juguetes tirados en el pasillo y el ruido ensordecedor de mis 3 sobrinos corriendo y gritando en una casa que apenas tiene 2 habitaciones pequeñas. Mis padres se veían agotados, con ojeras profundas. Roberto estaba tirado en el sofá principal, con los pies sobre la mesa de centro, viendo televisión como si estuviera de vacaciones, mientras su esposa, una mujer que siempre me miró por encima del hombro, discutía por teléfono en la cocina. «¿Qué pasó aquí?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Mi padre, don Ernesto, me llevó al comedor y me sirvió un plato de carne fría. Roberto ni siquiera se levantó para saludarme, solo me hizo un gesto con la mano desde el sofá. «Tu hermano tuvo un contratiempo», dijo mi madre, sentándose a mi lado y tomándome la mano con una fuerza inusual. «El dueño de su departamento es un tirano, Martín. Lo echó a la calle solo por unos meses de renta atrasada. Imagínate, dejar a 3 niños sin techo. No tienen corazón». Yo sabía la verdad. Roberto ganaba bien en ventas, pero se lo gastaba todo en aparentar. Seguramente prefirió pagar la letra del coche deportivo que la renta. «Lo siento mucho», dije, tratando de ser cortés pero manteniendo mi distancia. «Supongo que se quedarán aquí unos días hasta que encuentren algo más barato». El silencio que siguió a mi comentario fue espeso, pesado. Mi madre intercambió una mirada con mi padre y luego con Roberto, quien finalmente apagó la televisión y se acercó a la mesa con esa sonrisa de suficiencia que tanto detesto. «De eso queríamos hablarte, hermanito», dijo Roberto, recargándose en la silla. «Mira a tu alrededor. Esta casa es un huevo. Papá y mamá ya son mayores, no pueden con el ruido de los niños.
Mis hijos necesitan espacio, necesitan un jardín, necesitan estabilidad. ¿Y? Pregunté, sintiendo cómo se me erizaba la piel. Mi madre suspiró profundamente, como si lo que iba a decir fuera la cosa más lógica del mundo. Martín, tú tienes esa casa enorme allá en las afueras. 3 habitaciones, 2 baños, jardín, y vives tú solo. Es un desperdicio de espacio, hijo. Es egoísta tener cuartos vacíos acumulando polvo cuando tu propia sangre está durmiendo en colchonetas en el suelo. Dejé los cubiertos sobre la mesa. No podía creer lo que estaba escuchando, pero mi padre remató la jugada. Lo hemos platicado y encontramos la solución perfecta, dijo don Ernesto, con voz de autoridad. Lo justo es que tú te mudes de regreso aquí, a tu antiguo cuarto. Nosotros te acondicionamos el espacio, vas a estar cómodo, con comida caliente de tu madre todos los días. Y así, le prestas tu casa a Roberto y a su familia por un tiempo. 1 año, quizás 2, en lo que él se recupera económicamente. Sus hijos podrían jugar en ese jardín que arreglaste. Es lo correcto, Martín. La familia se ayuda. Me quedé helado. No me estaban pidiendo un favor. Me estaban informando de un plan que ya habían decidido sin mí. Querían que yo, el hijo despreciado, entregara el fruto de mis 4 años de trabajo, mi santuario, mi inversión, al hermano irresponsable que nunca movió un dedo por nadie. Querían que yo volviera a mi habitación de adolescente, bajo sus reglas, mientras Roberto destruía mi casa con sus fiestas y sus hijos maleducados. Miré a Roberto. No había gratitud en sus ojos, había exigencia. Él sentía que se lo merecía. Sentía que mi casa, por derecho divino de ser el primogénito, debía estar a su disposición. Esperen, dije, con la voz temblando de rabia contenida. Me están diciendo que deje mi casa, la que yo pago, la que yo restauré con mis manos, para venir a dormir a un catre aquí, mientras él vive gratis en mi propiedad. No es vivir gratis, es apoyo familiar, interrumpió mi madre, con los ojos llenos de lágrimas manipuladoras. ¿Cómo puedes ser tan materialista? ¿Prefieres ver sufrir a tus sobrinos por cuidar unas paredes pintadas? No te eduqué para ser tan duro de corazón, Martín. En ese comedor, oliendo a carne fría y a traición, entendí que para ellos yo no era un hijo. Era un recurso. Era el seguro de vida de Roberto. Y por primera vez en mi vida, el miedo a decepcionarlos desapareció, reemplazado por una furia fría y calculadora. Estaba a punto de decir la palabra que detonaría la guerra más grande que esta familia había visto. El silencio que siguió a mi negativa en la mesa del comedor fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Cuando pronuncié la palabra, no, vi cómo la máscara de familia unida se desmoronaba frente a mis ojos, revelando la verdadera cara de mis padres y de mi hermano. ¿Cómo dijiste? Preguntó Roberto, bajando los pies de la mesa y poniéndose de pie con una agresividad que intentaba intimidarme. Dije que no, Roberto, respondí, poniéndome de pie también, aunque mis piernas temblaban por la adrenalina. Mi casa no es un refugio comunal. Es mi propiedad, la pago yo, la mantengo yo y vivo yo en ella. No voy a regresar a dormir a un cuarto de adolescente para que tú juegues a la casita gratis a costa de mi esfuerzo. Si necesitas un lugar, busca un empleo doble turno como hice yo. La explosión fue inmediata. Mi madre, doña Claudia, soltó el llanto, pero no era un llanto de tristeza, era un llanto de ira. Empezó a gritar que yo era un monstruo, que el dinero me había podrido el alma, que cómo me atrevía a negarle techo a la sangre de mi sangre. Mi padre, don Ernesto, golpeó la mesa con el puño. Si sales por esa puerta sin aceptar, Martín, olvídate de que tienes padres. Me amenazó, con la cara roja de furia, te voy a desheredar, no vas a ver un centavo de nosotros cuando muramos. Solté una risa amarga e involuntaria. Papá, no tiene nada que heredarme. Se lo han dado todo a Roberto toda la vida. Así que ahórrate la amenaza. Me voy. Salí de esa casa con los gritos de mi madre persiguiéndome hasta la calle. Pensé que al subirme a mi auto y alejarme, el problema terminaría. Pensé que entenderían que mi decisión era final. Qué equivocado estaba. Esa noche, no empezó mi libertad, empezó el asedio. El acoso comenzó de forma digital, pero rápidamente escaló a una invasión física. Durante las siguientes 2 semanas, mi teléfono no dejó de sonar. Eran mensajes de texto a las 3 de la mañana, notas de voz de 5 minutos de mi madre llorando, diciendo cosas como, tus sobrinos están durmiendo en el piso frío por tu culpa, o Dios te va a castigar por tu avaricia. Me enviaban fotos de los niños con caras tristes, manipulándolos para sostener carteles que decían, tío Martín, ¿por qué no nos quieres? Pero lo digital fue lo de menos. Empezaron a presentarse en mi casa sin invitación, intentando derribar mis límites por la fuerza del cansancio.
Recuerdo un sábado por la mañana. Yo estaba en el jardín, podando los rosales que tanto me había costado cultivar. De pronto, escuché un auto frenar. Eran mis padres y Roberto. Se bajaron con bolsas de supermercado y una parrilla portátil, como si fueran a un día de campo. «Abran el portón», gritó Roberto desde la banqueta. «Trajimos carne. Vamos a usar el jardín hoy porque los niños necesitan sol». Cerré el candado de la reja principal y les dije que no iban a entrar. ¿Su reacción? Roberto empezó a sacudir la reja metálica violentamente, gritando insultos para que todos los vecinos escucharan. «Abraham, egoísta, es propiedad de la familia». Mi madre se colgó del timbre y no lo soltó durante 15 minutos seguidos, creando un ruido insoportable que me obligó a refugiarme en el baño con audífonos. No se fueron hasta que un vecino amenazó con llamar a la patrulla por el escándalo. Otro día, un miércoles por la tarde, llegué del trabajo y encontré a mi madre asomada por la ventana de mi cocina. Se había saltado la barda baja del vecino para entrar a mi patio trasero. Me golpeaba el vidrio con los nudillos, con una cara desencajada. «Martín, ábreme, solo quiero entrar al baño, es una emergencia», gritaba. Yo sabía que era mentira. Si abría esa puerta, ella se metería y no la sacaría nadie. Le dije a través del vidrio que fuera a una gasolinera. Ella empezó a llorar y a patear la puerta trasera, gritando que era una mala persona, que cómo le hacía eso a la mujer que le dio la vida. Tuve que cerrar las cortinas y subir el volumen de la televisión para ignorar a mi propia madre intentando invadir mi hogar como si fuera una ladrona. El punto más bajo llegó cuando intentaron usar a los niños como arietes. Un domingo, Roberto dejó a sus 3 hijos, de 5, 7 y 9 años, sentados en mi banqueta con unas mochilas, y se fue en su coche. Me dejó una nota en el buzón: «Aquí te los encargo, no tengo dinero para darles de comer hoy. Si eres tan hombre para tener casa, sé hombre para mantenerlos». Tuve que salir, meter a mis sobrinos, que no tenían la culpa de nada, darles de comer y luego llamar a la policía para reportar abandono de menores y Roberto no venía por ellos en una hora. Roberto regresó furioso, diciendo que yo era un cobarde, por involucrar a la ley, pero se llevó a los niños. Me sentía prisionero en mi propia fortaleza. Instalé cámaras de seguridad en el timbre y en el patio. Cambié las chapas de la entrada principal por unas de alta seguridad, porque recordé que hace años le había dado una copia de la llave, sencilla, a mi padre para emergencias. Vivía con el miedo constante de ver su coche estacionado afuera. Mis amigos me decían: «Martín, pon una orden de restricción». Pero yo dudaba. Una parte de mí, esa parte dañada que todavía buscaba su amor, pensaba: «No pueden hacerme daño real, solo están desesperados». No sabía cuán equivocado estaba. No sabía que ellos no querían ablandarme. Ellos estaban esperando el momento exacto para dar el golpe final. Y ese momento llegó de la peor manera posible, con un viaje de trabajo obligatorio que me obligó a dejar mi casa sola durante 5 días. Fue la oportunidad que ellos estaban esperando para cruzar la línea de la que no hay retorno. Dicen que el cuerpo avisa cuando el peligro está cerca, una especie de sexto sentido primitivo que se nos eriza en la nuca. Yo sentí ese frío el día que mi jefe me notificó que debía viajar a la sucursal de la capital del estado por 5 días para una capacitación obligatoria. Estaba a unas 4 horas de carretera, pero dejar mi casa sola se sentía como abandonar una fortaleza asediada con las puertas abiertas. Antes de irme, tomé precauciones extremas. Revisé 3 veces que las chapas de seguridad estuvieran cerradas con doble vuelta. Verifiqué que las cámaras de seguridad que apuntaban a la entrada y al jardín estuvieran transmitiendo en tiempo real a mi celular. Incluso le pedí a un vecino de confianza, el señor Gómez, que si veía algo raro me llamara de inmediato. Me fui con el estómago revuelto, tomando la autopista y viendo mi casa desaparecer por el retrovisor, mientras miraba la pantalla de mi teléfono cada vez que el tráfico se detenía. El primer día pasó sin novedad. Me conectaba a las cámaras cada hora y veía mi casa tranquila, con el jardín en silencio. Empecé a relajarme, pensando que quizás mi paranoia era exagerada, que mi familia no se atrevería a cruzar el límite de la legalidad. Pero la pesadilla comenzó el segundo día, un jueves por la tarde. Estaba en medio de una conferencia cuando mi celular vibró con una notificación del sistema de seguridad: pérdida de conexión. Cámara frontal fuera de línea. Inmediatamente intenté reconectar. Nada. Pantalla negra. Revisé la cámara del patio trasero, sin señal. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía que se me salía del pecho. Llamé al señor Gómez, mi vecino, pero me mandó a buzón directo. Llamé a la compañía de internet pensando que era una falla del servicio, pero me dijeron que el módem no respondía, como si hubiera sido desconectado de la corriente eléctrica manualmente. No esperé al final de la capacitación.
Inventé una excusa de emergencia médica familiar, que irónicamente no era mentira, tomé mi maleta y subí a mi auto. Manejé las 4 horas de regreso a mi ciudad en un estado de ansiedad absoluta, imaginando los peores escenarios, rogándole al destino que fuera solo un corte de luz. Llegué a mi calle cerca de las 8 de la noche. La oscuridad ya había caído, pero lo que vi al dar la vuelta en la esquina iluminó mi realidad con el fuego de la rabia. La casa no estaba a oscuras. Todas las luces estaban encendidas, desde la sala hasta las habitaciones del segundo piso. Y ahí, estacionado en mi cochera, sobre el adoquín que yo mismo limpiaba cada fin de semana para que no tuviera manchas de aceite, estaba el coche deportivo golpeado de Roberto. Y no solo eso, había bicicletas de niños tiradas en mi jardín, aplastando los rosales que tanto cuidé. Bajé de mi auto temblando, no de miedo, sino de una furia fría que me recorría la columna vertebral. Caminé hacia la entrada principal y noté el primer signo de violencia, la chapa de seguridad, esa que me costó casi medio sueldo instalar, no estaba forzada con palanca, estaba perforada. El cilindro había sido taladrado profesionalmente. Habían contratado a un cerrajero. Empujé la puerta, que estaba sin seguro. El golpe olfativo fue lo primero que me recibió. Mi casa, que siempre olía a madera limpia y lavanda, ahora apestaba a grasa quemada, a cigarro y a pañales sucios. Lo que vieron mis ojos es una imagen que jamás podré borrar. Mi sala, mi santuario de paz, parecía un campamento de refugiados. Los muebles que ahorré durante años para comprar estaban movidos contra las paredes. En el centro, sobre mi alfombra persa color crema, mis sobrinos estaban comiendo pizza y derramando refresco oscuro sin que nadie les dijera nada. Había manchas de lodo en el piso de madera que yo mismo lijé y barnicé a mano. Roberto estaba acostado en mi sillón reclinable de cuero, bebiendo una cerveza y viendo un partido de fútbol en mi televisión de 60 pulgadas, con los zapatos puestos sobre la mesa de centro. Caminé hacia la cocina y encontré a mi madre, doña Claudia. Estaba usando mis sartenes de teflón, esos que cuidaba como oro, y revolviendo algo con una cuchara de metal, rayando el antiadherente con un ruido chirriante que me dolió en los dientes. Mi padre, don Ernesto, estaba sentado en la barra desayunadora, leyendo el periódico como si estuviera en la cafetería de siempre. El sonido de mis llaves cayendo al suelo hizo que todos voltearan. Se hizo un silencio sepulcral. Roberto bajó la cerveza lentamente. Mi madre se limpió las manos en un trapo sucio que no era mío. Nadie parecía asustado. Nadie parecía avergonzado. Al contrario, me miraron con una molestia casual, como si yo fuera el intruso que llega a interrumpir una velada agradable. Ah, llegaste antes, dijo mi padre, sin siquiera bajarse del banco. Pensamos que volvías hasta el domingo. Sentí que la sangre me hervía en la cara. ¿Qué demonios hacen en mi casa? Pregunté, con la voz tan grave que mis sobrinos dejaron de comer. ¿Quién les dio permiso de entrar? ¿Por qué rompieron mi chapa? Roberto soltó una risita burlona y se puso de pie, caminando hacia mí como si fuera el dueño del lugar. Tranquilo, hermanito. No hagas drama frente a los niños, dijo, poniéndome una mano en el hombro que yo sacudí con violencia. Como no contestabas el teléfono y sabíamos que tenías ese espacio desperdiciado, papá tomó la decisión ejecutiva. Llamamos a un cerrajero, le dijimos que se nos perdieron las llaves y le mostramos mi identificación con el apellido. Fue fácil. Ya estamos instalados, Martín, intervino mi madre desde la cocina, con esa voz dulce que esconde veneno. Mira, ya les acomodé el cuarto de huéspedes a los niños y Roberto y su esposa se quedaron en la recámara principal porque es la más grande. Tú puedes dormir en el sofá cama del estudio o, si prefieres, vete a nuestra casa como habíamos quedado. No vamos a discutir esto hoy, ya es tarde. La audacia era infinita. No solo habían invadido mi propiedad, cometiendo un delito flagrante, sino que ya se habían repartido mis habitaciones. Roberto en mi cama. Mis sobrinos en mi cuarto de visitas. Y yo, al sofá o a la calle. Miré a mi alrededor. Vi una quemadura de cigarro en el brazo de mi sillón. Vi el lodo en el piso. Vi la sonrisa triunfal de Roberto, que pensaba que había ganado, que yo no tendría el valor de echar a mi propia madre y a unos niños a la calle a esas horas de la noche. Respiré hondo. Cerré los ojos un segundo y recordé cada hora que pasé lijando esas paredes, cada comida que me salté para pagar la hipoteca. Abrí los ojos y saqué mi celular del bolsillo. No para llamar a un amigo, no para pedir consejo. Tienen 5 minutos, dije, con una calma aterradora. Tienen 5 minutos para sacar sus cosas, sus hijos y su basura de mi casa. No seas ridículo, bufó mi padre. No nos vamos a ir. Somos tus padres. Muy bien, respondí, desbloqueando la pantalla y marcando el 911. Entonces no se lo explicarán a su hijo.
Se lo explicarán a la policía estatal por el delito de allanamiento de morada y daño en propiedad ajena. Y créanme, hoy no tengo familia. Marcar el 911 frente a tus propios padres es cruzar una línea de la que no se vuelve, pero al ver a Roberto burlándose de mí en mi propio sofá, supe que no había otra opción. 911, ¿cuál es su emergencia? Necesito patrullas en la calle Roble número 42. Hay intrusos agresivos dentro de mi propiedad. Forzaron las cerraduras y se niegan a salir. Temo por mi integridad. Colgué el teléfono. Mi madre soltó una carcajada nerviosa, incrédula. Martín, no seas ridículo. Cuando lleguen y vean que somos familia, se van a reír de ti. Ningún policía va a sacar a una madre de la casa de su hijo. Pero su risa se apagó 10 minutos después. Las luces rojas y azules inundaron la sala, rebotando en las paredes que yo mismo pinté. Al ver las patrullas, Roberto se puso de pie de un salto, con los puños cerrados, y mi padre se puso rojo de ira. 2 oficiales entraron con mano firme en el cinturón al ver la puerta abierta. Yo no perdí un segundo. Antes de que mi familia pudiera abrir la boca, les entregué mi identificación y las escrituras de la casa. Soy el propietario. Estas personas entraron forzando la chapa mientras yo estaba de viaje. Quiero que se vayan. El oficial principal asintió y se dirigió a la sala. Señores, el dueño de la propiedad solicita que desalojen el inmueble de inmediato. Tomen sus cosas y salgan. Fue ahí donde el infierno se desató. Roberto, envalentonado por el alcohol y su arrogancia de siempre, caminó hacia el oficial y le puso un dedo en el pecho. Tú no me vas a decir qué hacer en casa de mi hermano, gordo. Nosotros no nos vamos a mover de aquí. Es un asunto familiar, así que lárgate. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. El oficial le apartó la mano de un golpe seco. Señor, no me toque. Le estoy dando una orden legal. Retírese o será detenido. A mí no me tocas. Gritó Roberto, y cometió el error de su vida, empujó al oficial. En segundos, el policía lo sometió con una llave al brazo, estampándolo contra la pared. Roberto gritaba de dolor, pero mi padre, don Ernesto, perdió la cabeza al ver a su hijo dorado siendo sometido. Se abalanzó sobre el segundo oficial intentando golpearlo. Suelten a mi hijo, malditos abusivos. No saben con quién se meten. El caos era ensordecedor. Mi madre y la esposa de Roberto empezaron a gritar histéricas, jalándose los pelos y chillando como si los estuvieran matando. Mis 3 sobrinos, asustados por la violencia, lloraban a todo pulmón en el rincón de la sala. Los oficiales pidieron apoyo por radio y en menos de un minuto entraron 2 policías más. Al suelo. Todos al suelo. Ordenaban los oficiales. Vi cómo esposaban a Roberto, que pataleaba e insultaba, con la cara pegada contra el piso de madera que ensució. Vi a mi padre, un hombre mayor, siendo esposado por la fuerza tras intentar golpear a la autoridad. Mi madre se aferraba a las piernas de los policías suplicando y gritando, «Es su casa. Es su casa. Martín, diles algo». Pero yo no dije nada. Me quedé inmóvil, viendo cómo sacaban a mi padre y a mi hermano a rastras hacia las patrullas. Afuera, la calle estaba llena de vecinos. El señor Gómez y todos los de la cuadra miraban con los ojos abiertos como, la familia respetable, salía esposada y gritando obscenidades. La esposa de Roberto tuvo que cargar a los niños, llorando de vergüenza, mientras un oficial la escoltaba para que sacara el coche de mi cochera. Cuando la última patrulla cerró sus puertas con Roberto y mi padre dentro, el silencio regresó a la calle, pero era un silencio tenso, vibrante. El oficial a cargo, acomodándose el uniforme desalineado por la pelea, se acercó a mí. Respiraba agitado. Joven, esto pasó de un desalojo a agresiones contra la autoridad y resistencia al arresto. Sus familiares se van detenidos, me dijo, sacando su libreta. Pero necesito saber si usted quiere proceder con la denuncia por el allanamiento y los daños a la propiedad. Si usted no denuncia, ellos podrían salir bajo fianza mañana mismo solo por la falta administrativa. Pero si usted denuncia, esto se va a juicio penal. Miré mi puerta destrozada. Escuché el eco de los insultos de mi hermano. Recordé cada Navidad sin regalos, cada desprecio, y cómo intentaron robarme mi santuario. Sí, oficial, respondí con voz firme, sin una pizca de duda. Quiero proceder con todo el peso de la ley. Allanamiento, daños y lo que resulte. Llévenselos. Esa noche no terminó cuando las patrullas desaparecieron doblando la esquina. Mientras mi madre y mi cuñada se quedaban en la banqueta, gritando maldiciones y llorando, yo subí a mi auto y seguí a la policía hasta la delegación. Sabía que si no iba a ratificar la denuncia en ese preciso instante, todo habría sido en vano.
La escena en el Ministerio Público fue gélida. Mientras esperaba en una silla de plástico bajo luces fluorescentes que parpadeaban, podía escuchar los gritos de mi padre desde las celdas preventivas, exigiendo hablar con alguien importante. Mi madre llegó poco después, con los ojos hinchados. Intentó acercarse a mí, no para abrazarme, sino para atacarme. «Retira la denuncia, Martín». Me siseó al oído, apretándome el brazo. «Si tus sobrinos se enteran de que mandaste a su padre a la cárcel, nunca te lo van a perdonar. Estás destruyendo a esta familia». Me solté de su agarre y la miré a los ojos, unos ojos que ya no reconocía. «Yo no destruí nada, mamá. Ustedes lo hicieron cuando taladraron mi puerta. Y no voy a retirar nada. Que aprendan que, no, significa, no». Firmé cada papel con mano firme. Ratifiqué el allanamiento, los daños en propiedad ajena y dejé que el informe policial sobre las agresiones a la autoridad hiciera el resto. Salí de ahí de madrugada, dejando a mi familia tras las rejas. Al día siguiente, regresé a mi casa. La luz del sol entraba por las ventanas, iluminando el desastre que habían dejado en tan pocas horas. Latas de cerveza vacías, cajas de pizza grasientas sobre mi alfombra, lodo en la duela. El olor a cigarro y a invasión seguía ahí. Pero en lugar de llorar, me puse a trabajar. Tomé bolsas de basura negras y empecé a tirar todo lo que habían tocado. Tiré los cojines del sofá donde Roberto puso sus pies sucios. Tiré las sobras de su comida. Fregué el piso con cloro y jabón, tallando con fuerza, como si quisiera borrar no solo la suciedad física, sino el rastro de su ADN de mi vida. Llamé a un herrero esa misma tarde y mandé soldar protecciones de acero en todas las ventanas. Instalé una puerta blindada que me costó mis ahorros de las vacaciones, pero valió cada centavo. Cambié las combinaciones, las alarmas y puse cámaras con respaldo en la nube. Mi casa volvió a ser mi fortaleza, pero esta vez, el puente levadizo estaba subido para siempre. Las consecuencias legales para ellos fueron devastadoras, tal como se lo merecían. Roberto y mi padre pasaron 3 días en los separos antes de que mi madre pudiera conseguir dinero prestado para la fianza. Pero el daño ya estaba hecho. Debido a la agresión contra los oficiales, ambos quedaron con antecedentes penales. Roberto perdió su empleo en ventas, nadie quiere contratar a alguien con historial violento y demandas en curso. Mi padre tuvo que gastar gran parte de sus ahorros de vejez en abogados para evitar pisar la cárcel de forma definitiva, quedando con una libertad condicional que le prohíbe acercarse a mí a menos de 500 metros. ¿Y la familia? Bueno, el teléfono no paró de sonar durante semanas. Tíos que no veía hace años, primos lejanos, todos llamándome para decirme que era un rencoroso, un mal hijo, y que la sangre es sagrada. No discutí con nadie. Simplemente, cambié mi número de teléfono. Bloqueé a todos en redes sociales. Borré sus contactos. Fue como amputar una extremidad gangrenada, dolió al principio, dolió mucho, pero era necesario para sobrevivir. Han pasado 6 meses desde esa noche. A veces, cuando estoy sentado en mi jardín, podando mis rosales que ya florecieron de nuevo, siento un silencio absoluto. No hay llamadas de chantaje. No hay visitas sorpresa para pedir dinero. No hay comparaciones con mi hermano. Me he enterado por rumores del vecindario que Roberto, su esposa y sus hijos ahora viven amontonados en la pequeña casa de mis padres. Viven en un caos constante, peleando por dinero, gritándose todo el día. Mis padres, que tanto querían tener a su hijo dorado cerca, ahora están viviendo el infierno de mantenerlo a él y a su familia con una pensión que ya no les alcanza. Consiguieron exactamente lo que querían, están todos juntos. Y son miserables. Yo sigo aquí, en mi casa. A veces la soledad se siente extraña, pero luego miro mis paredes limpias, mi piso brillante y respiro el aire de tranquilidad que tanto me costó construir. Aprendí que la familia no es la sangre que corre por tus venas, sino el respeto que te dan como persona. Y si el precio de mi dignidad es ser la oveja negra, y vivir solo, entonces pago el precio con gusto. Porque al final del día, prefiero una soledad llena de paz, que una compañía llena de parásitos.